El 18 de agosto de 2018 subí a mi canal un video titulado Aprende a jugar Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, cuyas secuelas salieron el 29 de noviembre de 2019 y el 17 de marzo de 2022 respectivamente. Y si bien puedo decir que el contenido de esos sigue siendo relevante a día de hoy, con la salida de Dragon Ball Sparking Zero, seguro muchas personas quieren adentrarse en este mundo y por eso pensé en hacerles un remake tomando en cuenta también al mod creado por el Team BT4, por lo que verán plasmado acá todo lo necesario. Para los que no me conocen, mi nombre es Medatrox y me dedico a competir online en todos los Tenkaichis en un recorrido que va desde finales de 2019 hasta la actualidad y se los dejaré ahí arriba a la derecha por si quieren verlo al culmine de esto. Pónganse cómodos porque comenzamos ahora. Dragon Ball Z Sparking Meteor cuenta con 161 personajes, los cuales se pueden enfrentar en duelos de hasta 5 contra 5. Dividiremos este tutorial en las secciones Básico, Intermedio, Avanzado, Experto y Extra. Básico. Repasemos los controles. L3 te moves, X acercarse en corta distancia, volar a larga distancia, cuadrado, melee, triángulo, bolas de ki, guardia, círculo, L1 expulsión de vida, L2 carga de ki, R2 descender, R3 transformación, L3 más R3 cambio. Específicamente en el combate cuerpo a cuerpo, la estructura del roster es la misma. Presionando triángulo entre medio es posible hacer una serie de golpes especiales que ayudan a extender el combo. Es importante recalcar que dependiendo del peleador tendremos algunos u otros, entre ellos el ataque frenético, final frenético, final fuerte, cañón de ki, patadas voladoras, tajo terrestre, golpe levantador, agarre, semicargado, golpe cargado y el agarre de pierna. Refiriéndonos a lo anteriormente dicho, Vegeta y demás, aunque comparten los generales, poseen la ráfaga de ola de ki. Del mismo modo, Broly Super Saiyajin legendario, las fases de Goku, el maestro Roshi 100% de poder o Bojack cuentan con el martillo giratorio. Gohan del futuro, Nappa, Zarbon transformado o Cell tercera forma tienen una variante en área denominada Onda Blaster. Además, albergan continuaciones que varían entre sí. Ataque frenético 2. Ataque frenético 3. Golpe fuerte 1. Golpe fuerte 2. Cañón de ki 1. Cañón de ki 2. Cañón de ki 3. Martillo giratorio 1. Martillo giratorio 2. Patadas voladoras no tiene. Golpe cargado 1. Golpe cargado 2. Tajo terrestre 1. Tajo terrestre 2. Tajo terrestre 3. Golpe levantador 1. Golpe levantador 2. Golpe levantador 3. Golpe levantador 4. Poder máximo 1. Poder máximo 2. Poder máximo 3. Bola cargada, salto, salto más ráfagas de ki. Cada luchador dispone de 3 técnicas representativas y 2 habilidades. Los comandos son técnica 1, técnica 2, técnica 3.
habilidad 1, habilidad 2. A eso se le suma la persecución dragón o Dragon Dash, que puede ser automática o manual si tocamos la palanca en alguna dirección. ¿Cuál es tu problema? ¿Es ese tu límite? Este será tu final. Y ejecutándolo 2 veces, ostenta su propio finisher. No me iré de este lugar hasta que acabe contigo. Quedan los clashes, que son 2, uno a melee y otro a distancia. De ninguna manera puedo permitir esto. Respecto a las defensas, están la guardia pasiva, desvío de ráfagas o absorber, evasión sónica, contra automática, vanishing attack, expulsión de vida, contra Z, agacharse, golpe de imagen, imagen reflejada, onda explosiva, sentido salvaje, falso coraje, Taioken. Felicidades, completaste el nivel 1. Ya podés hacer una cadena dando vía libre a tu imaginación. Intermedio, cancel de persecución dragón. Pulsando R1 o R2 2 veces, la animación de salida de la persecución se cortará. Análogamente, el doble R1 utilizado en medio de un Dragon Dash logrará un reset. ¡Detrás de ti! ¡Eres algo ¡Estoy atrás de ti! Ni siquiera eres capaz de moverte. Y no es la única forma. Vamos, ¿qué esperas? Gogeta fase 4, Majin Buu pequeño, Barter, Kakaroto inicio, medio, fin, GT y etc. tienen la capacidad de frenar a sus contrincantes al ejecutar un grab. Aquellos que hayan visto mi recorrido sabrán que los choques son lo que peor se me da en este juego. Sin embargo, esto no quiere decir que desconozca el sistema. De base, se le entrega al player 1 y 2 20 golpes y se decide quién saldrá victorioso con un hit extra aleatorio, lo que cambia a 26 al empezar con una técnica física, ya sea acometida o perseguidora. En el caso del Kamehameha, resplandor final o el Masenko, pese a que no aparece un número exacto, se suele favorecer a las definitivas. Ya de ahí es el accionar del jugador el que hará la diferencia, y quizá quien supo sacarle mayor partido fue Twin Fox. Una creencia popular es que solo podemos recuperarnos con círculo debido a que es el botón que aparece en el HUD, y es completamente falso, ya que el cuadrado, triángulo o la X funcionan igual y su rapidez considera el porcentaje de vida. Otro apartado vital que suele pasar inadvertido son las barras de ki a la hora de la cadena de vanishings y la contra Z, puesto que aquel que tenga menos siempre será el vencedor y el perdedor quedará stuneado. Afortunadamente, este problema fue solucionado en el 4. ¿Cómo esquivar poderes? Existen 3 timings, el 0, el -1 y +1. En el estado neutral se debe presionar el botón de guardia en la animación de ejecución del poder, generalmente en el área cuerpo a cuerpo. En el estado positivo corresponde a los 2 tipos de acometidas y las ráfagas de largo alcance. Para el negativo diremos que son los que aun cuando la teoría indique que deberían ser +1 o
0 no funcionan, y una vez identificado debemos eludir cuando el enemigo hace el paso atrás o, en caso de una distancia prolongada, predecir. Algunos son las bolas de poder máximo de número 17, la tormenta llameante de una estrella, que se esquiva 2 veces, el rayo mortal continuo de Cell Perfecto, los super dedos destellantes de Bellito base, las super ondas explosivas de Gohan definitivo, Gogeta, Super Buu o Goku Super Saiyajin 3. Existen métodos alternativos como agacharse, pegar y hacer un dash para el costado, el golpe cargado, el Shunkanido o el Taioken. Felicidades por completar el nivel 2. Ya dejaste de ser un novato y tenés un conocimiento del meta amplio, avanzado. Una manera de acortar el perímetro es el vuelo perfecto. Su input en suelo es R1 más X más R2 y la única limitación es para aquellos que no tienen esta capacidad. El porcentaje de damage aplicado se multiplica al atacar por la espalda. Miren. Es por eso que nuestro objetivo será posicionarnos ahí, aprovechando el martillo giratorio, el agarre, las patadas y el último hit del golpe levantador con una seguidilla de R2 más R1. A la inversa, es decir, R1 más R2, tarda unos segundos extra, lo que no es tan práctico. De la mano con lo anterior, el golpe fuerte, las patadas, el cañón, el martillo, el tajo terrestre y el golpe levantador son esquivables de frente si se sabe el timing correcto. No obstante, 2 de ellos no lo son de espaldas, a menos que uses una contra Z o una habilidad defensiva. Dicho esto, un combo seguro se ve así. El hijo de Vegeta, Kakaroto de la saga de Freezer, Majin Buu, el no canon y algunos más poseen el incubrible, una característica exclusiva. La continuación con X cuadrado del ataque frenético puede ser bloqueada en sus 3 direcciones. En cambio, esta versión del cañón anula la guardia convencional y obliga a presionar arriba cuadrado o L2 círculo. Seguro han escuchado hablar del chipeo. Básicamente consiste en tirar una bola, volar y bajar o subir dependiendo de lo que convenga. Piccolo, Majin Buu pequeño, Broly, Babidi y ya saben quién se benefician de las cargadas en su lugar. Y por supuesto está la variable singular y la múltiple que me enseñó Soso en el entrenamiento camino al torneo de Super Esfera 7. Incluso aquellos que no vuelan pueden hacer el R1 triángulo con un promedio entre 4 y 6, siendo el príncipe de los Saiyajins quien está por encima con 10 y su descendiente del futuro el que está por debajo con 2. Su verdadero potencial está de espaldas, ya que de frente son desviadas fácilmente. Algunos encadenan 2 o hasta 3 seguidos, y mi main, Son Goku, tiene estas posibilidades. ¡Muy bien! ¡Tú lo quisiste! ¡Espera!
Probablemente piensen que la onda explosiva es incountereable y obviamente están equivocados. Comencemos explicando cómo anular la barrera androide, que ofrece un margen de error superior. Debemos levantarnos rápido con atrás más X, volar, descender con R2 y cubrirnos. Si lo hicieron bien, debería haberles dado tiempo suficiente para espaldear y la barrera recién se debe haber desvanecido. Este concepto modificado es aplicable al Explosive Wave, cuyos tipos son la convencional, la pequeña y la grande. En las dos primeras nos conviene contraatacar con un input parecido, pegando, y en la tercera una técnica. Cabe recalcar que en suelo, adelante más círculo nos levanta dados vuelta y atrás más círculo con vista al oponente. Úsenlos con sabiduría. Felicidades por completar el nivel 3. Ya sos bastante bueno en este juego. ¿Estás listo para más? Experto. Esta lección es la que define mi estilo y por ende es mi favorita. La realidad es que al fin y al cabo un combate, a menos que uses Parsec para hacer 2 vs 2 o 3 vs 3 de a 4 y 6 personas respectivamente, es 1 contra 1 y podríamos categorizarlo como un partido de ajedrez. Durante mi trayecto por el Tenkaichi Online, en numerosas ocasiones he estado por debajo del nivel de mis contrincantes y aún así lograba sobreponerme a ellos con comebacks muy épicos. Desde que Soso me ayudó a perfeccionar el mental game, fue un proceso de ensayo y error en el que me enseñó a explotar mis virtudes, una de ellas el melee, y suplir mis defectos, los choques de poderes, aspectos que en la actualidad sigo usando para desconcertar a mis rivales, pensando qué es lo que no se van a esperar que haga y acto seguido hacerlo. Contemplen qué es lo que dijo Mateo Bauer en la final de la jornada 3 de DBZ-BTO del 21 de abril de 2024 y en consecuencia qué hice yo. Muy igualados, el Chris a punto de bajarse en Maxi, Chris está a punto de hacer un milagro, pero Maxi se va. Tomando de ejemplo a los clashes, es cuestión de jugar a propósito evitándolos, y cuando se den, debido a que conozco el resultado, ya preparo el siguiente movimiento. Cagón. Te choque, hijo de Además, mis oponentes saben que sin importar qué Tenkaichi sea, uso exclusivamente a Kakaroto, lo que ya es una marca distinguida de mi canal y me ha llevado a cosas como esta. Estamos en la capital del norte. Se arriesgó con ese sopapo en la panza. No era un jugador, era un jugado. Sí, eso pudo haber sido. Cuidado que todavía tiene una oportunidad más. Uy, lo encuentra de frente, se entrega. No, lo encontré. Da vuelta con su papo, no me lo puedo creer. ¿Qué está pasando? No, ahí está cambiado. Desde salvaje, lo vimos todo. Se lo está comiendo Dranghammer. Ay, no, Metro está más manco que yo, boludo. Pero mira, sin embargo gana. Está haciendo trampa, está haciendo los truquis. Tiene activado los scripts, este pibe, ¿qué está haciendo? Ay, ya, no. A Dranghammer tiene que poner. No, bueno. Sentí salvaje, no lo activo. ¡No, boludo! ¿Cómo le activó los trucos? Una ocasión en la que usé el mental en defensa ocurrió en la semifinal de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Online de septiembre de 2023, en la que peleé contra Maxigod en la beta 12.3. Sumigate no Gokui estaba ubicado en el top 3 del roster y yo ocupaba un mid tier, y aquellos que lo conocen saben que Maxi me da 1000 vueltas a nivel mecánico. Entonces, ¿por qué pasados 50 segundos él tenía 2 barras menos? Vamos a verlo. No, mirá los ojete que tenés, boludo. Es que son dos tíos muy buenos. La verdad es que juegan los dos que te cagan. Esa poronga. ¿Cómo corre? ¿Cómo le deja tiempo para que no la adivine el cuadrado? Está muy buena esa. ¡Qué ojete! ¡Estúpido! No, hijo de puta. Cerrá el orto, Arel.
Cierra el orto. No sé ni a quién le hablaste, amigo. Ay, la concha de tu hermana. Mirá los gestos que estás teniendo, boludo. Qué bueno. Ah, la imagen. El resultado acabó con una derrota adjudicada a la diferencia de personaje. De no ser por las imágenes reflejadas, habría ganado yo. Actualmente, el Ultra Instinto está en rango A y el Super Saiyajin ordinario permanece en B, mientras que el podio en Budokai Tenkaichi 3 convencional lo encabezan el Bio Androide y Broly Super Saiyajin legendario. En el mod, muchos han sido rebalanceados y las explicaciones a detalle te las dejo por acá, lo que explica la diferencia de posiciones. Felicidades por completar el nivel 4. El tutorial ya ha alcanzado mi nivel de habilidad. Jugás exactamente como yo. Eso no quiere decir que hayamos terminado. Hay cosas por arriba que te mostraré a continuación de la mano de Yulo, Mateo Bauer, Maxi God y Chris, que son 4 jugadores de los tantos que hay en el Tenkaichi Online que están por encima de mi nivel. Sin embargo, lo que hacen no va conmigo en absoluto y siempre que me toca enfrentarlos, prefiero arreglármelas con mis herramientas bajo presión. Dejaré sus explicaciones y adjuntaré ejemplos a medida que van hablando. Comenzamos con el flanqueo. El flanqueo se trata de ir en carrera con las ráfagas así, y cuando terminan las ráfagas de carrera, las primeras ráfagas en carrera, porque puede hacer doble multirráfaga, por así decirlo, en carrera. Y vieron que se puede hacer esto con el círculo, o sea, al desviar. Haces esto, te vas en la espalda y también tienes que presionar multirráfaga, por así decirlo. Los comandos son X triángulo, círculo al lado y triángulo. Entonces todo junto quedaría... El anillo es una variante del flanqueo porque repite de lo mismo, o sea, la ráfaga en carrera y el hacer el desvíe con el círculo. Pero la diferencia es que en vez de hacerlo así todo de seguido, podés darle con las ráfagas normales y a veces pega, a veces no, o con la bocha cargada que normalmente pega y presiones R1 triángulo y directamente ya alejarlo. Entonces todo junto quedaría, a ver. Así. Hay una variante que acabamos de redescubrir que es un poco más difícil, que es, en vez de hacer el R1 triángulo, o sea, parar y hacer el R1 triángulo, podemos hacer tal que así. Ah, mierda. Y ahí es el rebote es una variante del chipeo que rebota en el imán. Como ven, acá es el imán de Vegeta. Y hacer esto, yo puedo salir o entrar el imán. En este caso, como estamos de afuera del imán, podemos hacer esto. El chipeo. Primero, tenemos que hacer X triángulo, tirar hacia atrás. Es como hacer un rebote, literalmente. El joystick es para más que nada baitear L1, baitear onda. Ahí se notó claramente como me baiteaste el L1. El buje de la contra celta. Primero necesitamos un personaje con imagen. Con imagen. Hijo de puta. Bueno. ¿Listo? ¿Salió? Nos vamos todos. Y ese sería el buje de imagen. Se me tiene que tirar un L1. Ah, claro, pues te recuperas más rápido, ¿no? Con la Claro. imagen. Se me tiene que tirar un L1. El chipeo inverso es la variante del chipeo normal, pero ¿qué pasa? Que este es afuera del imán y este es dentro del imán. Con este chipeo los molestas un poco para salir del imán. Podés hacer dos cosas. Molestarlo un poco y salirte y guardar barra o salvar un poco de tu PJ, ponele, o puedes espaliarlo, porque así quedaría.
La regla de los 10 golpes es cuando el rival toca el piso, o sea, y después hace una agarre pata corte, quedar así. Sí o sí tiene que ser después un poder, porque si no se puede recuperar. Te tira al piso, no te levantes. Si no, acá se puede recuperar fácilmente. ¿Vieron? Entonces, lo que tienen que hacer es, sí o sí, tienen que ser después un poder que dé menos de 10 golpes. Como por ejemplo, un Kamehameha. 8. Y ahí ya no me puedo recuperar. Tengo que sí o sí hacer L1. Ahora mostramos qué es lo que pasa si yo no me recupero. Pasa esto si no te recuperas. Y ahora me puedes agarrar de vuelta. Cabe recalcar que si sobrepasa en los 10 golpes en barra no pasa nada porque no se puede recuperar ahí sí, porque tiene muy poca vida y te da menos probabilidades de recuperarte. Ok, ahora hagamos lo mismo pero pasando los 10 golpes para mostrar la diferencia. Ahí me recuperé bastante más rápido. Ok, ahora hagamos una cosa más. Pasá los 10 golpes desde el primer Kamehameha. Y ahora me puedo recuperar mucho más rápido. Ok, entonces esta onda es -1, ¿no? Acá es -1. ¿Es -1? Sí. Ahí está. Buenísima. 3, 2, 1, va. ¡No! ¡Sos un animal! ¡Hijo de putas! 2, 1, va. ¡No! ¡Sos enfermo! ¡Enfermo! Este será tu final. Bueno. 3, 2, 1, va. No, no te puedo creer. 2. Buenísimo. La energía de toda la tierra se ha reunido. ¡Ya la terminé! Hijo de puta, boludo. Es 2, 1. Incluso en -1, boludo. Recordá que al igual que Marian Max, Matías Espinosa y Leps, podés ser un miembro del canal para obtener mejoras adicionales. Así que ya saben que mi nombre es Medatrox y nos vemos muy pronto.